Hola, soy SRTI Boletín. Bienvenidos a esta reacción al nuevo tráiler de Bleach que acaba de salir hace nada, pero antes os quería comentar un par de cositas. Lo primero es que, como sabéis, hace unos días se hizo una publicación en la pestaña de la comunidad del canal comentando que por un tema de salud personal la producción de mis vídeos se había parado de forma indefinida. Pues bien, ya estoy bastante mejor, así que la producción de esos vídeos que quedaban pendientes continúa su curso, pero primero vamos a lo más importante del día de hoy, que es reaccionar a este tráiler que imagino yo se ha enseñado en ese evento donde se han enseñado el episodio 1 y 2 de forma exclusiva. Sobre ese evento ya haré un vídeo explicando todo lo que se sabe cuando se suba la información oficial en Twitter, en la cuenta oficial del anime de Bleach, de todo lo que se dijo allí, las entrevistas con Tite Kubo, el personal del anime, los actores de voz y todo eso. Cuando salga toda esa información os haré un vídeo recopilando toda esa información para que se entienda bien y no haya malentendidos sobre ciertas cosas sobre el anime de Bleach. Pero en resumen, los japoneses que han ido a verla dicen que ha sido un éxito total, que los episodios son un pelín más largos de 24 minutos y que la calidad es de película y que la música ha sido increíble, así que vamos a ver este tráiler a ver si todo esto que dicen los japoneses es cierto y si realmente esta adaptación de Bleach va a ser tan genial como lo pintan los fans japoneses. Vamos a ello. Ok, nuevo logo. Trailer 2. Muy interesante este mapa. Ok. Uff, sí señor. Muy interesante esta ambientación. Me recuerda un poco al primer episodio, supongo que haciendo un poco referencia al propio primer episodio del anime de Bleach. Veo que habrá peleas extendidas. Ok. Uff. Veo que ha mantenido ciertas expresiones. Halliwell. La voz de Quilge le pega genial. Ok. Padre de Uryu. Esa escena es nueva, si no me equivoco. Yamamoto luce increíble ahí. La entrada de los Stenritters. Este plano que aún no lo han arreglado de Basbi, que ya comentaré más adelante. Ojo, Ichigo usando su Bankai en esa primera pelea. ¡Let's go! Ojo, el opening por Tatsuya Kitani, ya se sabía esto por Twitter. No sé si acaba de pegar, pero me gusta cómo suena la música. Uf, esa expresión estaba muy bien. Nuevas escenas de ese momento del arco al principio, donde se pelean contra los Hollows. Ese plano lo van a incluir, no me lo esperaba. Ok, Ichigo usando su Bankai nada más empezar el arco en esa pelea al principio extendida. Oh, ok. Muy bien, haciendo referencia al key visual y usando el panel como los poemas que vemos escritos por Tite Kubo en el manga. Muy bien, pues voy a organizarme las ideas un poco y os comento así a grandes rasgos qué me ha parecido, pero ha sido un tráiler tranquilito, pero ya vemos que aunque la animación no está todo el rato top tier, por así decirlo, sí que la ambientación, los efectos, todo tiene una calidad de película. Así que vamos a analizar un poquito el tráiler, ahora cuando me organice un poquito las ideas en la cabeza. Ahora nos vemos. Muy bien, lo primero que a mí me ha llamado la atención es esta ambientación oscura y tenebrosa que podemos ver en este plano, que es muy similar a la ambientación que veíamos en el primer episodio de Bleach. Y esto está hecho a propósito, por supuesto, pues muchas de estas escenas extra que vemos en este tráiler, que se añadirán al principio del arco, de este arco final, tratan de acentuar los paralelismos narrativos entre el principio del arco final y
el primer episodio y algunos eventos que veíamos en el primer arco de Bleach. Por un lado tenemos lo que os he comentado, tratar de traer ese sentimiento de que estamos viendo el episodio 1 original de Bleach al añadir esta ambientación oscura y tenebrosa que tanto nos recuerda a ese momento, ¿no? Y ya no solo encontramos esta ambientación como referencia a ese momento, sino que también encontramos a nivel visual planos que también nos recuerdan a ese momento, como por ejemplo este plano de Ryunosuke saltando, como veis, a través de las farolas, que recuerda a cómo Rukia aparecía y iba hasta casa de Ichigo saltando también de la misma forma que él a través de, creo que en su caso eran postes de electricidad como el que vemos aquí, pero la referencia es clara a tratar de replicar ese camino que Rukia hacía saltando a través de la ciudad, pero con Ryunosuke. O también vemos un plano de Ichigo en esta nueva secuencia de acción que veremos, que está por aquí, este plano, aquí está. Este plano donde Ichigo aparece y, como en el primer episodio, al final del primer episodio, Ichigo cuando corta en dos al Hollow y aparece con la espada en la espalda y todo, al final se nos pone un cartelito de Ichigo, 15 años, estudiante de bachillerato y Shinigami sustituto. Y aquí también se hace esta referencia, ¿no? Ichigo se presenta, él directamente ya se presenta como Shinigami sustituto, haciendo una pose muy similar a la mítica pose de Ichigo cuando obtiene por primera vez los poderes que le presta Rukia de Shinigami. Incluso también podemos ver planos muy interesantes, como por ejemplo este de aquí, que son planos para situar el lugar donde va a ocurrir una acción posteriormente de este plano, como por ejemplo este, que es un plano de situación que me encanta mucho, porque no solo nos plantea el lugar donde va a ocurrir esto, sino donde va a ocurrir la siguiente secuencia, sino que además vemos una composición que claramente hace referencia a los Hollows, colocando justamente el puente de una manera que se ve una H en referencia al problema que se ha planteado anteriormente en el tráiler y también en el episodio sobre de que están apareciendo muchos Hollows, y esa luna que está encima de la H que hace referencia a Ichigo, pero que en este caso también está haciendo referencia a la luna de Hueco Mundo y que, bueno, que los Hollows están invadiendo la ciudad, ¿no? Y otra cosa que también indica esto es el hecho de que desde la H de Hollow salen muchos cables que se extienden y aprisionan todo el plano, tanto hacia adelante como hacia atrás, para dar la sensación y comunicar de antemano que los Hollows están invadiendo el plano, es decir, están invadiendo el lugar donde va a ocurrir la siguiente secuencia de acción que veremos en este episodio, ¿no? En este caso en Karakura. Y luego, por otro lado, tenemos que esta nueva escena que veremos en el episodio 1 también trata de referenciar el momento en el que Ichigo y Uryu se conocen y tienen ese primer encontronazo, donde se plantea por primera vez en la historia el conflicto entre Shinigamis y Quincy's, donde ocurre todo aquello de que Uryu usa el cebo de Hollows para atraer a Hollows y Ichigo y Uryu se acaban enfrentando a un grupo de Hollows, y han tratado de representar con planos como estos, como este de aquí, que es muy reminiscente de un plano de ese episodio donde ocurre eso, donde los Hollows rodean tanto a Ichigo como a Uryu, y en este caso vemos pues la evolución, ¿no? De que ahora sucede lo mismo, hay alguien externo que tira ese cebo, como vemos aquí, que tira este cebo, como podemos ver, y se repite la historia, ¿no? Se hace ese cameo a ese momento, pero esta vez en vez de enfrentarse tanto Ichigo como Uryu por un conflicto externo a ellos, ahora están juntos protegiendo su ciudad, ¿no? E incluso la propia acción que veremos en estas escenas originales del anime trata de representar un poco el ritmo de las escenas de esa batalla que tienen Ichigo y Uryu contra todos esos Hollows, como podemos ver aquí. Un ritmo también muy acelerado, matando Hollows por todos lados, pero esta vez todos juntos en vez de solo Ichigo y Uryu. Y además en esta escena también veremos a Ichigo transformándose en Bankai, como podemos ver en este plano, que es donde está gritando Bankai mientras se transforma, este plano de aquí, para transicionar, en este no, pero a una acción que llevará a este plano después de transformarse en Bankai. Imagino yo que acabar con el conflicto, con este primer encontronazo con Hollows del episodio 1, con este plano de aquí, que a nivel personal me gusta mucho porque la moción del cuerpo está muy bien cuidada y se puede ver el peso del cuerpo y cómo se recoloca. Si lo ponemos en cámara un poquito más lenta lo podremos ver mejor. Podemos ver cómo pisa, cómo se gira y cómo el cuerpo
rebota y se pone en posición de reposo, como podéis ver. Aparte de que este 3/4 de Ichigo visto un poco desde abajo luce estupendamente bien, tanto la cara como el cuerpo, pero especialmente me gusta mucho cómo han resuelto la cara desde esta perspectiva. Ahora, me gustaría comentar una cosa que me ha parecido muy curiosa y es el tema del Getsuga de Ichigo, que en el anterior tráiler ya vimos que en su Shikai era amarillo, pero no sabíamos si esto era un error o si iba a seguir siendo así, pero efectivamente se mantendrá este naranja que vemos aquí. Ahí está, este naranja para el Getsuga de su Shikai. Y como veremos más adelante en el tráiler, por aquí, ahí lo vemos, en su Bankai será negro con esta especie de forma blanca por dentro, ¿no? Y es curioso que hayan seleccionado estos colores, porque en su Bankai entiendo el hecho de que hayan decidido no usar el rojo y el negro y que hayan decidido que sea completamente negro con algunos toques de blanco, ¿no? Al final el negro en la obra de Bleach es un color que se asocia a poderes mixtos, a poderes de una esencia mixta, como en este caso Ichigo, ¿no? Entonces es normal que cuando use su Getsuga en su Bankai el color que veamos sea negro, pues ahora mismo al usar el Bankai está usando todos sus poderes, ¿no? La mezcla de todos sus poderes. Pero en su Shikai no le acabo de encontrar una explicación de por qué el naranja. Y es curioso, porque el Getsuga Tensho, vámonos al plano donde sale. El Getsuga Tensho es una técnica muy parecida a lo que hacen los Quincy, que es concentrar las partículas espirituales de su alrededor en un punto, que en este caso es su cruz, para formar armas, para crear armas y formar flechas que lanzar. Y en el caso de Ichigo es lo mismo, solo que en vez de concentrar las partículas espirituales de su alrededor, concentra su Reiryoku o su propio poder espiritual en la hoja de su Zanpakuto para luego lanzarla, ¿no? Y cortar todo lo que haya a su paso. El proceso es similar y en el anime original creo yo que dado a que el proceso es similar y que Zangetsu, o bueno, mejor dicho, la parte Quincy de los poderes de Ichigo es la que controla y modera qué cantidad de poder le deja a Ichigo en el arco de la Sociedad de Almas sobre todo, entiendo que en su Shikai hayan querido representar ese Getsuga con el color azul. Pero claro, ahora al verlo amarillo solo se me ocurren dos posibles soluciones a esto, ¿no? La primera es que este naranja surja de la combinación del rojo y el verde claro. El rojo representando la parte de Hollow y Shinigami, pues recordemos que el Reiryoku de un Shinigami, o al menos su Reiraku o su lazo visible espiritual, es de color rojo, su poder normalmente se visualiza con el color rojo, y el verde representando la reminiscencia del poder Fullbring que Ichigo ha aprendido a usar gracias a su naturaleza mixta de poderes. Pero bueno, el cómo Ichigo desbloquea la capacidad de tener un Fullbring o de tener poderes Fullbring sin la necesidad de tener una pieza del rey o del rey espiritual dentro suyo, eso ya lo dejaré para otro vídeo porque es un poco más complicado de explicar, pero sí, creo que viene de ahí, pues los poderes Fullbring se asocian y se manifiestan con el color verde normalmente, con ese verde clarito, y supongo que de la misma manera que Ichigo, después de aprender a usar un Fullbring, su espada cambia de forma, incluso su propio Shihakusho también adopta una forma ligeramente distinta, es decir, su forma espiritual adopta una forma ligeramente distinta. No me es de extrañar que su Getsuga, por esta cuestión de colores, también haya cambiado por culpa de que Ichigo ha aprendido a usar los poderes Fullbring, o al menos entiende la esencia de ellos, y aún queda alguna parte reminiscente de ellos dentro suyo, de su alma, ¿no? Pero bueno, todo esto son teorías y luego puede ser una tontería tan grande como que el Reiyatsu de Ichigo se represente con el color naranja porque sí, y ya está. Como añadido a todo lo que hemos comentado antes de conseguir con este tráiler y con el episodio 1 esta vibra de revivir el episodio 1 de Bleach y ciertos momentos a los que se intenta hacer referencia, como la primera vez que se explica el conflicto principal entre Shinigamis y Quincy's en la historia, también cabe mencionar la música, pues la música en este caso es un remix de la canción original, de la host original de Bleach, que se llama On the Precipice of Defeat, o que lo podemos traducir como Al borde de la derrota, que es esa música con la que empieza el anime, bastante oscura, y que aquí también se ha hecho un remix para tratar de que esa atmósfera y ese rollito de estar viendo por primera vez otra vez Bleach
se ensalce más, ¿no? Y ya que estamos, hablemos del opening, que ha sido hecho por Tatsuya Kitani, que fue el mismo que hizo la canción para el tráiler o el vídeo promocional de la exposición que se hizo en Bleach. Un rock así, era un rock muy alegre, pero al mismo tiempo no se le veía tan cañero como para representar bien el tono de este arco, ¿no? Y al escuchar la música, sí que es verdad que no sé bien si acaba de captar todas las escenas gore y las escenas tan crudas que vamos a ver en este arco, pero sí que es verdad que ha hecho un esfuerzo por traernos un rock mucho más acelerado. Un rock que sí cuadra más con este arco final, ¿no? Aún así yo me esperaba algo mucho más metalero, ¿no? Mucho más duro, mucho más crudo. Pero a mí personalmente la canción me gusta muchísimo. A mí estas canciones rollo que tienen una estructura todas muy similares a opening de anime, ¿no? A mí me gustan, soy fan de ello. Y aunque no sé si acabará calzando bien, habrá que ver el opening también y los visuales del opening y cómo acompañan a la canción. Y estoy seguro de que la canción quedará muy bien. Habiendo comentado la música así un poco por encima, me gustaría comentar ya unas cosas más en profundidad. Empezando por unas cosas que vemos al principio y que he comentado en la reacción, que son estos mapas de aquí. Y tenemos este mapa de aquí. Este mapa se supone que es un mapa para detectar hollows, imagino, ¿no? Pero se supone que es un mapa de la sociedad de almas. Y es interesante de ver porque podemos ver, en el caso de que el Seretei sea la zona central, podemos ver la inmensidad de la sociedad de almas. Podemos ver lo que hay más allá, que normalmente solo vemos vegetación y vemos algún que otro animal, aunque no estaría bien llamarlo animal, sino alma, ¿no? Aunque sean animales, pero son almas al fin y al cabo, son entes espirituales. Pero nos da una idea de cómo es un poco por fuera, ¿no? De cómo es el reino animal del que pertenece Sajin también, que vive a las afueras del Seretei, y qué hay exactamente allí, ¿no? Y también es interesante el siguiente plano de aquí, este de aquí. Este mapa indica todas las señales de los 100 y pico hollows que han aparecido de la nada. Y es curioso porque solo se muestran hollows en la zona de Japón. Es decir, ¿realmente hay hollows en otras partes del mundo físico, del mundo humano? ¿O solo es una cosa de Japón y como vemos en Born the Witch, allí lo que hay son dragones? Los dragones son hollows. Realmente me gusta este mapa porque no nos enseña que haya hollows en otra zona, a pesar de que se supone que es un evento que, como ellos mismos comentan en el tráiler, como Mayuri comenta, puede provocar el colapso del balance de almas en el universo. Entonces, me extraña que no haya como un mapa mundi. Entonces eso me da que pensar. Dentro de poco sacaré un contenido de Born the Witch que estoy preparando, explicando todo el lore y respondiendo a preguntas: qué son los dragones, qué es realmente Londres invertido, qué tiene que ver con la sociedad de almas, para organizar un poco las ideas. Pero es interesante este mapa, es interesante porque nos da alguna pista de que si solo hay en Japón hollows es por algo. Y a continuación vemos algo también muy interesante, que es mientras Mayuri explica nos da a entender de que solo pueden haber sido los Quincy's los responsables de este problema que está habiendo con los hollows, que se ha planteado en este teaser. Vemos cómo mientras nos narra esto, unos planos que, como vemos aquí, nos enseñan de forma idílica cómo era el ejército Quincy hace unos 1000 años, tal y como lo recuerdan los Shinigami. Y es interesante porque vemos no solo aquí abajo, podemos observar sus Sten Ritters de hace 1000 años, sino que el propio Yhwach lo podemos ver aquí representado como una figura, como si fuera un ángel, como si fuera un dios, ¿no? Que eso es un poco su papel y su rol, ¿no? De tanto a nivel personal del personaje, de lo que representa y las referencias en las que Kubo se basó para hacer este personaje. Y esto me da a entender, aparte de que, comentar rápidamente que el trabajo de efectos aquí es bestial. Pausemos donde pausemos, podemos ver la cantidad de partículas animadas después en postproducción para simular que realmente lo que está dominando o controlando Yhwach son partículas como tal, espirituales, y los efectos también, tanto los efectos de viento como las propias formas que se han hecho
a mano antes de añadir estos efectos, después en postproducción, son geniales. Pero bueno, yendo al caso, me interesa esto porque esto quiere decir que en ciertos puntos de la historia nos pueden enseñar, aunque sea con planos que son, pues eso, como en este caso, una forma idílica de explicar las cosas desde una perspectiva de un Shinigami, al menos que nos enseñen un poco cosas del pasado. Porque realmente sabemos algunas cosas del pasado de hace 1000 años en Bleach, pero hay muchas otras que no sabemos y son tan importantes hasta el punto de que son la fundación de todo lo que tenemos ahora. Entonces, estaría muy bien ver más sobre qué pasó hace 1000 años. Sobre todo conocer también cómo era la primera generación del Gotei 13, que en el manga se nos presenta, pero solo en una viñeta, y nos quedamos con la duda ahí, ¿no? De quién son sus integrantes y cómo Yamamoto reunió a esos guerreros tan poderosos, a esos Shinigami tan poderosos, y cuál era su objetivo, ¿no? Que su objetivo más o menos se nos deja claro, pero tampoco entraré en eso. Y por supuesto también ver la relación entre los Quincy's y los Shinigamis de la época y ver un poquito de la batalla de Yamamoto y Yhwach de hace 1000 años, que nos quedamos con las ganas en el manga, solo tenemos una viñeta. Y tuvo que ser una batalla completamente feroz, loca. Vamos, tuvo que ser un espectáculo teniendo en cuenta las palabras de Yhwach, que nos dice que el primer Gotei 13, incluido Yamamoto, eran una panda de salvajes y que por eso eran temidos, porque usaban cualquier cosa y cualquier método para ganar una batalla. También comentar que durante el tráiler hay algunas escenas añadidas respecto a la perspectiva de Uryu durante todo este primer conflicto de la primera parte de este arco, que en el manga prácticamente se esquipea todo esto y más adelante nos lo encontramos, ¿no? Y tal y como dijo Kubo, encontraremos algunas escenas que añadirán y expandirán el canon del manga, y en este caso estas escenas, como podemos ver aquí, nos darán un poquito más de contexto sobre por qué Uryu va a tomar la decisión que va a tomar en este último arco de seguir su propio camino y dejar un poco de lado a sus amigos, por decisión propia, vaya. Y por lo que podemos ver, Ryuken va a ser una parte importante de todo esto, evidentemente, e imagino yo que Uryu toma también esta decisión porque su padre le dará una especie de contexto básico de lo que está sucediendo, pero como vemos en el trailer inglés, básicamente Ryuken le dice que no se meta en asuntos que no tienen nada que ver, no se meta en sus asuntos. Que esto que está por suceder no tiene nada que ver con él y que lo deje estar, ¿no? Entonces supongo que Uryu buscará su propio camino para salvar o proteger lo que quiera proteger. Sin embargo, esta actitud tan reservada de Ryuken me da ganas de saber más sobre los Quincy's, sobre la relación entre las familias nobles de Quincy's, que actualmente solo queda la familia de Uryu y la familia Ishida, y bueno, la relación entre el ejército Quincy y estas familias nobles, igual que hay una relación entre las familias nobles Shinigami y el propio Gotei 13, ¿no? Pues me gustaría ver un poco cuál es su dinámica. Y si realmente están de acuerdo entre ellos, no están de acuerdo. Bueno, en el pasado, porque actualmente solo queda una, como ya he dicho, que son los Ishida. Y su padre parece no estar de acuerdo con las prácticas de Yhwach, hasta el punto de tratar de alejar a su hijo de lo que va a pasar. Aparte de que, entrando un poco en territorio spoiler, esto me dice que cuando Kubo hace unos meses confirmó que explicaría un poquito más, entrando en spoilers, dejaré un mensajito de spoilers por si alguien, porque esto es un spoiler bastante importante, de por qué Uryu no es afectado por los Valen el 17 de junio, el mismo día que todos los Quincy's mestizos mueren. Su fuerza vital es absorbida por Yhwach y todos acaban muriendo tarde o temprano, y Uryu es el único que sobrevive, el único Quincy mestizo que consigue esto. Y Kubo respondió que esto tendría que ver con su abuelo, hay un contexto que se necesita saber dentro, que no sabemos, dentro de la familia Ishida sobre, pues eso, el abuelo de Uryu y su padre, que al parecer son los responsables de que Uryu haya podido sobrevivir en cierta manera a los Valen, sin ningún tipo de secuela, vaya. Así que imagino que ya que nos están expandiendo un poquito más la historia de Uryu, más adelante veremos algún flashback del abuelo de Uryu cuando estaba en los Stenritters, porque efectivamente el abuelo de Uryu, si nos fijamos en el ropaje que llevaba en el principio de la historia cuando nos lo presentan en flashback, lleva la ropa de los Stenritters, así que sí hay una relación entre los Ishida y el ejército Quincy, pero no sabemos bien qué pasó ahí. Sabemos que el abuelo de Uryu no tenía pues muy buena relación con ellos, con el ejército Quincy, probablemente porque no le gustaban sus prácticas. Según las palabras de Kuriopie, cuando menciona al abuelo de Uryu,
y menciona que no estaba de acuerdo con la evolución que estaban teniendo los Quincy a nivel militar y a nivel de tecnología, y que aún quería seguir usando otros métodos porque evidentemente los Stenritter lo que buscaban era volver a generar esta guerra que veremos en este último arco, mientras que su abuelo estaba más por la parte pacifista, ¿no? del conflicto, de que Shinigami y Quincy pudieran llegar a un acuerdo. Entonces veremos si se nos explica este asunto de los Valen, Uryu y su abuelo, pero por el momento pinta que sí que nos dará más explicación y más contexto sobre esto. Ahora, entrando en un tema más técnico, me gustaría hablar un poco del aspecto del tráiler, del 3D que hemos visto, de los efectos, un poquito de todo. Primero empezaremos por el dibujo en sí. Vemos que el dibujo es impecable en la gran mayoría de casos. En este caso, por ejemplo, vemos a un Ichigo súper pulido. Y aunque no estén tan pulidos como en este caso, el acting ayuda. Las caras de comedia de Kubo se trasladan perfectamente al formato de animación, lo cual me alegra, porque los personajes chibi o caras así que dibuja Kubo más cómicas también merecen ser adaptadas como Dios manda. No solo las peleas ni los momentos más importantes, todo cuenta. La consistencia es muy importante en cualquier producto de animación, y más si se está adaptando, pues eso, un producto que tiene una estética y tiene ciertas licencias ya establecidas. Y luego encontramos dibujos como este dibujo de Ichigo, donde vemos la incorporación de esas sombras tan características de Tite Kubo, de estas tramas de línea, que normalmente Kubo usa para dar y acentuar la expresividad, a resaltar en cada momento para cada personaje. En este caso las vemos incorporadas en Ichigo, las vemos también incorporadas en Yamamoto más adelante por aquí. Y la verdad que con estas tramas de línea, a pesar de que son en momentos muy puntuales, sí que le dan la fuerza que tienen los paneles del manga, sin duda. Pero sin dar más rodeo me gustaría comentar el 3D, porque tengo un poco de opiniones divididas. El 3D ya de base es difícil de incorporar a elementos que tienen este acercamiento artístico del director, que poseen estos dobles brillos de colores, personajes muy detallados con sombras duras. Estos elementos hacen que el 3D sea difícil de integrar, y por ejemplo aquí lo veremos claro en este plano de aquí. Vemos todo el Hollow en 3D y vemos que sí que se han tratado de incorporar las sombras características del estilo artístico del director. Por aquí esta sombra azulada y por aquí esta sombra lilada, pero no acaba de quedar integrado del todo, aunque aún así aquí aún se ha respetado tratar de delinear el modelado, como vemos aquí, de delinear el modelado con un cleanup o una línea que se asemeje a la línea que tienen un poquito los personajes, para que no cante tanto, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en los que, si vamos aquí atrás, si vamos aquí, por ejemplo, veremos que estos hollows que están en 2D calzan bastante bien en la escena, pero estos de aquí abajo ya no tienen... si tienen delineado no se nota por la distancia, pero sí que no se integran bien con el fondo. A pesar de que el fondo tampoco tiene un delineado o una línea tan marcada como los personajes y estos hollows que vemos aquí, que es un poco la gracia, ¿no? También el CGI que vemos no es tan malo hasta el punto de que no se pueda ni ver. Está bien integrado, saben que han colocado estos hollows en 3D aquí abajo, saben que no van a molestar porque el resto de elementos del fondo no tienen ningún tipo de línea, pero los que están aquí arriba junto a los personajes, que sí están delineados por una línea negra, sí los han hecho precisamente así para que no cante tanto, ¿no? Han buscado soluciones y está bien, y el 3D cumple sin más. Sin embargo, hay veces donde sí que no han sabido solucionarlo del todo bien. Si vamos a este plano de Kurigopie, veremos que la silla, aquí se ve bastante más claro lo que quiero decir. Vemos el personaje, que el clean-up del personaje, la línea que es el contorno, ¿no? del personaje, que se ha decidido para el show, es bastante gruesa, cambia un poquito de grosor en ciertas partes, pero se nota. Y contrasta demasiado con la silla, que es un elemento con el que está interactuando.
Y contrasta tanto no solo porque la silla es muy realista o tiene una textura muy realista, sino que la propia silla, al no tener un mínimo de delineado o una línea negra que haga un poquito de contorno, sí vemos esta diferencia entre lo que se ha hecho con se ha hecho en CGI en 3D o con una textura por encima de un objeto en 3D. Y queda un poquito raro, porque si nos fijamos en las varas que llevan las personas que van detrás, sí están delineadas y no cantan respecto a los personajes. Entonces estas cositas igual las veremos, no son preocupantes porque la silla en sí luce increíble, pero a nivel estético choca un poco y nuestro ojo se da cuenta de que aquí hay algo que no calza, ¿no? Pero bueno, tampoco es algo tan preocupante. Ahora, me gustaría comentar los efectos, que son una locura, es una de las cosas que más me gusta de este tráiler, son los efectos, como vemos aquí, con formas dibujadas a mano, pero que han pasado por postproducción y han sido animados otros elementos encima, o bueno, podríamos decir que por debajo de esas formas dibujadas a mano, para crear efectos con mucha complejidad, donde si tú no paras el tiempo para verlo, realmente no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás de todo este efecto, de toda la animación que se ha tenido que hacer aparte para incluirla después en postproducción en esa forma que os comento que se ha hecho a mano de antemano, para que los efectos se integren mejor también con el ritmo de movimiento del resto de elementos 2D que se mueven en pantalla, porque normalmente el problema que sucede es que estos elementos se mueven a una velocidad mayor o con más fotogramas que el resto de personajes que están animados de forma tradicional, y esto crea pues que el ojo no esté conforme viéndolo, como que no están bien integrados los dos elementos, que es un poco lo que pasaba en el anterior tráiler con el Senbon Sakura de Byakuya, bueno, con el Senbon Sakura que choca con la espada de Renji, que hay un momento en el que la acción, el personaje prácticamente, el elemento 2D está quieto, pero ese efecto sigue a un fotograma, sigue avanzando y parece dar la sensación de que está como fuera, como que no está integrado con lo que está pasando, es como un elemento que se ha colado en pantalla, como que no podría decir que realmente ese elemento pertenece a ese mundo en 2D, ¿no? Sin embargo, el trabajo de efectos es espectacular durante todo el tráiler, también no solo los efectos de los Quincy, sino las explosiones. De nuevo el trabajo, que ya lo mencioné en el análisis del primer tráiler y lo vuelvo a mencionar aquí, el trabajo para dar un aspecto nuevo a las partículas espirituales me encanta y ha quedado un trabajo fenomenal. E incluso me gusta que han ido un paso más allá. Es decir, en esta escena de Uryu vemos que tanto su arco como sus flechas son de un color azul claro, son realmente partículas, podemos decir que son del color de las partículas espirituales per se. Y me gusta que en el plano de Evern, en este plano de aquí, cuando él concentra a través de su propio Reiryoku, su poder espiritual, como arrancar las partículas espirituales de su alrededor para formar un arma de partículas espirituales, lo que vemos es esto, un efecto que sí comparte este azul más claro que nos indica que lo que efectivamente está usando son partículas espirituales, pero como él ha usado para canalizar y transformar y darle forma a esas partículas espirituales que ha recogido del entorno su propio poder, esto se representa a través de enseñarnos visualmente un azul mucho más oscuro, haciendo referencia a que la persona que está reuniendo y dando forma a estas partículas espirituales para formar un arma es un Arrancar y no un Quincy o un Shinigami. Como os digo, la atención al detalle en los efectos es una locura. Y también me gusta cómo vemos más adelante, al final, sobre el final del tráiler, por aquí, vemos esto de aquí. Esto que vemos aquí es muy interesante porque se nos muestra el proceso, se nos muestra en movimiento cómo es que un medallón roba el Bankai a un Shinigami, cómo ese medallón que tienen los Quincy puede robar, pues eso, cómo roba exactamente los Bankais. Y imagino que este proceso que vemos aquí, si lo ponemos en cámara lenta, este proceso que vemos aquí está alterado por el hecho de que el que está usando el medallón es un Arrancar y realmente no se debería de ver así, o este proceso no tendría que ir así. Pero sí que podemos observar que en el momento de activar el medallón
se abre como una especie de garganta, como vemos aquí, donde es como que el Bankai se transporta a esa dimensión, o es como que el medallón está cogiendo energía espiritual de otra dimensión, ¿no? Es como... No te sabría decir exactamente bien qué es lo que sucede, pero visualmente podemos observar el proceso de cómo es que se roba el Bankai. A no ser, claro, que esto sea un ataque por parte de Evern hacia Ichigo y que realmente no tenga nada que ver con el proceso del medallón para robar el Bankai, que también podría ser. Pero en el manga, mientras leía las páginas, sí como que se dejaba un poco implícito que este proceso tenía que ver o era el adecuado o el que se tenía que hacer para robar un Bankai. Esto es lo que permitía robar el Bankai al medallón, pero lo que os digo, no se sabe muy bien si es un ataque de Evern por el tema de que se abre una garganta con forma de una garganta de Hollow, no es como el teletransporte que usan los Quincy's para transportarse a la dimensión de las sombras o la Senkaimon de los Shinigami. Entonces la cosa está ahí entre que no se sabe muy bien si tiene que ver con el medallón o no. Pero la cuestión es que podremos ver muchas de estas cosas que quedaban un poco ambiguas en el manga, cómo se mueven y qué reacciones provocan, y así poder entender mejor cómo funcionan las partículas espirituales y el mundo de Bleach en general. También me gustaría mencionar los fondos que vemos en este tráiler, en especial los fondos donde vemos la Sociedad de Almas, donde vemos el Seretei, porque podemos ver, como no hemos visto nunca antes, la inmensidad del lugar, de la Sociedad de Almas, y de cómo con el tiempo el Seretei se ha ido expandiendo más hacia afuera, hacia la zona donde realmente no había nada, donde antes solo había vegetación, árboles y tal, y cada vez se ha ido expandiendo un poquito a poquito. Además de que nos genera la pregunta de hasta dónde llega, ¿no? Es igual de grande que el mundo humano. Realmente las otras sedes, como el Seretei, que se encuentran en este mundo espiritual, como por ejemplo la sede que vemos, Soul Society West, que vemos en Burn the Witch, son igual de grandes que esto, que este Seretei que vemos aquí. ¿Funcionarán de la misma manera? No lo sé. Pero ver con tanto detalle la Sociedad de Almas y ver la distribución de las calles y lugares del Seretei realmente me hace generarme todas estas preguntas, ¿no? Además también tenemos otro por aquí, este de aquí, donde nuevamente vemos la inmensidad del Seretei, vemos claramente las compuertas de cada lado, incluso realmente no son estas las compuertas, sino que a esto me refería con que se ha expandido el Seretei, porque realmente hay, que yo recuerde, no había dos barreras, igual sí, ahora me equivoco yo, pero aquí al fondo arriba vemos otra barrera, así que imagino que esa barrera que casi no se ve es la que, si vamos un poco más para adelante, esta de aquí es donde están las puertas, donde están los guardianes como Jidambo, que separan lo que es el Rukongai del Seretei mismo, ¿no? No sé, me ha gustado mucho este detalle de que se pueda ver con tanta claridad la distribución tan ordenada pero al mismo tiempo alocada que tiene el Seretei, que refleja un poco cómo se ha podido construir esta sociedad en este mundo espiritual, que es uno de los grandes misterios que no sabemos muy bien cómo ha pasado, aunque creo que en la novela de Spirits Are Forever With You se explica un poco por encima cómo pasa esto y ya lo miraré, pero sí, es muy interesante, me parece muy interesante estos fondos. Y además de todo esto también vemos planos muy interesantes donde vemos que el director realmente se ha comido un poquito la cabeza para ejecutarlos, como por ejemplo este que os he comentado al principio, de poner el puente en forma de H, en referencia a los Hollows y lo que se ha explicado antes, la luna también, para que sea la misma luna que encontramos en Hueco Mundo. También tenemos este plano de Uryu, que es un plano original del anime, donde vemos a Uryu tratando de tomar una decisión y vemos a Uryu y vemos su reflejo. Vemos a un Uryu que tiene tapada la cara y tenemos a Uryu de frente que nos enseña su rostro. Es decir, el plano nos está diciendo que Uryu tiene dos caras ahora mismo, la que ya conocemos, que es la postura de quedarse con sus amigos y tratar de solucionar el problema que se avecina con ellos, y su otra postura, que es hacer algo que normalmente no haría, que es el plan que está trazando por su cuenta, sin contar con sus amigos, que es la versión que a nosotros como espectador se nos muestra al enseñar la cara al espectador. O por último tenemos este plano súper interesante de Yamamoto,
donde justo acaban de atacar a la primera división y su teniente acaba de morir frente a sus ojos. Y vemos cómo el lugar donde ha ocurrido todo esto, el lugar destruido, el ambiente, lo que ha sucedido, cruza en diagonal la silueta de Yamamoto completamente opuesto, y podríamos decir que realmente lo ha roto por dentro, ¿no? Incluso eso se enfatiza más con el hecho de estas barras que tenemos destrozadas arriba, que nos llevan a la cabeza Yamamoto, donde evidentemente podemos ver un rostro de precisamente no estar muy contento, ¿no? De estar bastante preocupado, pero el hecho de que las barras que nos llevan hacia él estén rotas también nos indica que su mente ahora mismo está en un estado de alteración, de confusión, pero sobre todo a nivel compositivo lo que nos quiere decir este plano con esta composición es que Yamamoto está completamente roto y que ahora mismo no tiene un pensamiento claro sobre nada, porque alguien tan importante en su vida acaba de morir frente a sus ojos sin poder hacer nada. Como conclusión, para cerrar un poco este pequeño análisis que he hecho del tráiler, podemos resumirlo en que vamos a tener una adaptación muy fiel al manga, que además desde el episodio 1 ya va a incluir escenas que van a expandir el canon de la historia original, lo cual es muy bueno. Y además están supervisadas por Tite Kubo, y que en cuanto a su presentación visual es una gozada de ver. Y mucha gente ha estado diciendo, y muchos fans japoneses también, que su calidad es una calidad de película, que la producción de este anime está a la altura de eso, de una producción de una película, y estoy de acuerdo y no. Es decir, en todos los aspectos la calidad es la de una producción de una película, sin duda. Pero en el único aspecto donde se queda un poco atrás es en el tema de la animación, refiriéndome específicamente al movimiento de los personajes, a su acting, donde ahí sí se nota que ha habido que espabilar un poco y poder reservar su tiempo para escenas donde realmente se requiera de una animación, de un acting súper cuidado en los momentos clave, ¿no? De la historia. Pero aún así, en cómputo global, el acting de los personajes, ya sea en una situación cotidiana o en una secuencia de acción, aunque no siempre esté súper cuidada, cumple y es consistente con la calidad que ofrece. Y además es normal que pase esto teniendo en cuenta el tipo de producción que se está llevando a cabo para hacer el anime de Bleach, que es una producción ininterrumpida. Es decir, que por mucho que, como se ha dicho por Twitter, se divida en 4 temporadas de 12-13 episodios más o menos, podríamos calcular, la producción sigue de forma indefinida sin tener ningún descanso para producir esos 50 episodios de golpe. Entonces, entiendo que evidentemente haya que priorizar en qué momento realmente se necesita de ese acting meticuloso, de cierta manera, con cierto ritmo, para expresar ciertas cosas. Pero como te decía, el producto luce increíble aún a pesar de esto, así que vamos a tener una adaptación que se va a ver genial y realmente no tenemos nada de qué preocuparnos, porque estoy seguro de que en los momentos más clave tendremos una animación que no solo su presentación visual va a ser muy atractiva, sino que también el acting de los personajes estará a la altura de ese momento. Pues hasta aquí este breve, o no tan breve, no sé cuánto habrá durado, este análisis de este tercer tráiler, aunque realmente es el PV2, es el tráiler 2 oficialmente, porque el primero era un teaser. Y bueno, antes de irnos quería comentar algunas cositas que creo que es importante que sepáis. La primera es que el análisis del tráiler anterior evidentemente no está hecho con este formato, está hecho con un formato como el primer análisis del primer tráiler. Y evidentemente tardará lo suyo, pero trataré de resumir todo el trabajo que tengo porque producir un vídeo de 48 minutos con el atraso que he tenido estas semanas por tema de salud sería inviable, así que con tal de sacarlo antes de que llegue octubre, intentaré resumirlo un poco y traerlo lo antes posible, ese análisis del tráiler anterior a este. Así que no os preocupéis que llegará. Y el tema de las reviews de Chainsaw Man, veréis que cuando suba este vídeo también subiré las que están atrasadas. Y no sé si seguiré con esas reviews, os iré informando por la pestaña de la comunidad del canal, pero estoy debatiendo, porque no acaban de funcionar muy bien, a pesar del esfuerzo que se pone en ellas, ¿no? Así que ya veré qué hago con eso. Y por último, el tema de los vídeos de Bleach. Ya hay un vídeo que ya está escrito y solo queda montarlo, que es un vídeo muy interesante sobre Rukia. Y nada, el resto, como os he dicho al principio del vídeo, ha retomado su producción, así que en cuanto estén listos, os iré avisando también por la pestaña de la comunidad del canal. Así que nada, con este hecho, dale a like, suscríbete, no olvides darle a la campanita para estar informado de cuando suba contenido sobre Bleach o Chainsaw Man. Y si quieres saber más sobre el progreso de mis vídeos, te recomiendo que vayas a la pestaña de la comunidad del canal, donde allí podéis informaros sobre el estado actual de mis vídeos, si ha pasado algo, o encontrar encuestas que hago de vez en cuando para saber qué queréis ver
mi contenido. Por último, también os recomiendo que me sigáis en Instagram o en Twitter para estar informados al momento de cuando subo un vídeo. Y nada más, nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Chao!